desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Amable teleaudiencia de Maya Televisión, sean bienvenidos al noticiario Al Fin de la Noche. Los acontecimientos de Honduras desde la visión de la costa norte. Nuestra sede instalada con todos los detalles en el edificio donde funciona la Escuela de Locutores, adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre. Es la primera escuela de locutores de Honduras desde que se fundó la radiodifusión entre 1921 y 1933. Y es la primera escuela de locutores que se funda después de la fundación de la primer radio experimental, la Voz del Trópico en Tegucigalpa, luego la HRP1 en San Pedro Sula en 1929 y la siguiente estación, la HRN, en el barrio Las Delicias en 1933. Gran orgullo este sistema mediático que tiene esta escuela de locutores. Radios, televisora, salas de producción de televisión, de radio, unidad móvil para salir a los barrios, a las colonias, a los pueblos y por supuesto un elenco de jóvenes comunicadores sociales coordinados, dirigidos por sus maestros. Saludos en el mes de la patria, pero la patria, con todo orgullo, Maya Televisión de San Pedro Sula y por supuesto la matriz en la ciudad de Tegucigalpa. Las redes sociales están conectados también a esta emisión Al Fin de la Noche desde la ciudad de San Pedro Sula. Síganos en las redes sociales, búsquenos ahí en la página de Facebook y por supuesto que puede encontrar todas las participaciones de la emisión del departamento de prensa en nuestra página de YouTube, pero tiene que afiliarse, ponga Al Fin de la Noche Maya Televisión. Temáticas para investigadores, para estudiantes, para gente que quiere escuchar un mensaje diferente. Qué hermoso es escuchar las emisiones que hacen en otros departamentos. Ya me imagino estar allá en el departamento del Paraíso, en Olancho, en Intibucá, y entrar al YouTube, al internet, y encontrar este noticiario muy extraordinario. La temática de hoy se relaciona a un problema que, si bien es cierto, Honduras es rico, son las extracciones del mineral en diferentes manifestaciones, principalmente el oro, se ha sacado en cantidades, en toneladas, la brosa, y ha sido exportada a los países de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, también a Europa, y ahora esta es una actividad doméstica. El pueblo en los diferentes municipios, los diferentes departamentos, de los 18 que tiene aquí en Honduras, se van a los sitios donde comúnmente se encuentra oro, y allí en los ríos, en las corrientes, lo hacen. Y qué decir pues en los yacimientos, que son una disputa de las compañías, especialmente las canadienses, que se disputan el territorio nacional, dejando alguna ganancia al país para lo que es el tesoro, dando algún empleo, algún beneficio social, pero creando un gran problema, especialmente el de contaminación de las aguas. Para iniciar este tema, vamos a remontarnos al marco histórico. Para ello recurrimos a un documento del Instituto Hondureño
de Geología y Minas. Y el participante estelar de este escrito es el señor Fernando Erazo. Qué bien, para que los estudiantes especialmente puedan conocer la minería en Honduras. Historias mineras de Honduras, así se titula. El tema Historia de la minería, historia de Honduras, inicia con Santa Lucía. Sin lugar a dudas, la actividad minera forma una parte muy importante de la historia de la fundación de muchos asentamientos humanos, pueblos, comunidades de nuestro país. Esto lo escribe el señor Fernando Erazo. De esto existe mucha información desordenada, pero encontramos buenos documentos al respecto. Podemos conocer o haber leído algún artículo relacionado, pero no es hasta que tomamos conciencia real del tema que entendemos lo que escuchamos o lo que hemos leído, dice el investigador. En los últimos años me ha tocado visitar muchos de estos lugares, de los cuales hacen referencia a libros y artículos que he leído, pero la experiencia de estar ahí, trabajar en el tema e incluso vivir en estos lugares me ha hecho consciente de lo que antes sabía pero no entendía. Dice el escritor: hoy vivo en Santa Lucía, el municipio número 23 del departamento de Francisco Morazán, lo cual me ha llevado a entrar un poco más en detalle sobre el tema. Si eres observador y escudriñas un poco sobre la relación que tienen la minería y muchos de los asentamientos humanos que existen en el país, entrarás por un portal en el tiempo que te llevará a un recorrido mágico en la que sus calles, sus casas, sus iglesias, boca minas, absolutamente todo tiene una historia que contar. Honduras tiene historia minera desde siempre. Ya en la etapa precolombina, la explotación de oro tenía gran relevancia para las comunidades indígenas en rituales, ceremonias antiguas, ya que uno de sus centros o deidades importantes en la mayor parte de estas culturas era el sol y su asociación con el metal. El metal preciado era muy importante, sol, oro. También ya en la etapa colonial se dan varios acontecimientos muy bien documentados y mencionados por muchos a lo largo de la historia. Un punto de destacada relevancia, dice don Fernando Erazo a su forma de ver, es la expedición de explotación en 1536, Pedro de Alvarado, dirigida específicamente a la búsqueda de oro y la plata. De esta expedición se establecen sitios de importancia minera en esa época, y aparece aquí el río Guayape en lo que hoy constituye Olancho, la ciudad de Gracias a Dios, en la actualidad Gracias, departamento del Empira, Comayagua, Santa Lucía en Francisco Morazán, el Corpus, Cedros, Yuscarán, Sencenti y San Miguel de Heredia en Tegucigalpa. Asentamientos mineros artesanales importantes. No se sabe la fecha exacta de la fundación de Santa Lucía, sin embargo se sabe que es uno de los municipios más antiguos de Honduras. Se cree que fue fundada alrededor del año 1500, siendo un pequeño pueblo minero llamado Surcagua o Surcagura, que quiere decir lugar que tiene ranas, habitado posiblemente por indígenas. Acá les dejo algunas de las tantas informaciones, y que es la que, según don Fernando Erazo, le parece más coherente, que se puede encontrar fácilmente en la red. Los españoles, atraídos por sus ricas minas, llegaron al lugar unos años más tarde. Prueba de ello es la imagen del Cristo crucificado con articulaciones móviles, obsequiada el 15 de enero de 1572 por el rey de España Felipe II al pueblo, en retribución por las ganancias que la corona española obtenía de la actividad minera del lugar.
imagen que aún se conserva en la iglesia de Santa Lucía alrededor del año 1580, según datos publicados por la historiadora y escritora hondureña Leticia de Oyuela en su libro Esplendor y miseria de la minería en Honduras, cuyo texto original dice así: en 1580 el gobernador de Honduras da cuenta a su majestad que en el pueblo de indios llamado Tegucigalpa había 17 minas en actividad. En ese año un minero llamado Gaspar de Santiponce llevó a Fray Pedro Jiménez hasta un paraje ubicado sobre una escarpada cumbre, donde bautizaron una mina con el nombre de Santa Lucía, en correspondencia al nombre del monasterio dedicado a la santa patrona de los no videntes, de los ciegos. Es posible entonces que para esa fecha el pueblo obtuvo el nombre de Santa Lucía, en alusión a la famosa y rica mina que habían descubierto estos aventureros mineros. En 1581, los distritos mineros de Tegucigalpa registraban una cantidad de 1.500 minas. Sin embargo, solo 30 o 40 de ellas eran explotadas. El 12 de noviembre de 1520, el poblado de Santa Lucía fue declarado municipio y pertenecía al entonces llamado departamento de Tegucigalpa, mismo en que en 1943 pasó a llamarse Francisco Morazán. Óigase bien, en 1943 es cuando inicia la historia del departamento de Francisco Morazán. Entre 1887 y 1889 había un registro total de 29 minas. En la división política de 1889, Santa Lucía era un municipio que pertenecía al distrito de Tegucigalpa. En 1962, ya una historia más cercana, se estableció en el pequeño pueblo minero, por un corto periodo de tiempo, la Orden de Frailes de la Merced. En 1971, Santa Lucía aparece como curato, el cual estaba formado por Tatumbla, que era la cabecera del curato, y San Antonio. A finales de 1900, la explotación de las minas se iba extinguiendo poco a poco debido al agotamiento de los minerales de las minas de la zona y al descubrimiento de nuevas minas en el Valle de Ángeles y San Juancito. Para no olvidar de la historia de Santa Lucía, para llegar a Santa Lucía, antiguamente se hacía a través de dos caminos de herradura. Uno que comenzaba en lo que actualmente es la avenida Los Próceres de Tegucigalpa. Este camino pasaba por la aldea de Travesía, actualmente las colonias La Travesía y San Miguel, muy conocidas en la capital Tegucigalpa. Luego subían por la cuesta del cerro La Mololoa, el cerro La Mololoa, donde el camino se dividía en dos, uno hacia el norte del cerro y bajaban por la cuesta El Perrillo, el otro hacia el lado sur era más corto, pasaba por el Ocanto, desde donde ya se podía ver el pueblo, bajaban la cuesta y llegaban a él. Esta es una de muchas historias que se pueden contar y que tiene detalles mucho más profundos para estudiar e investigar. No cabe duda que la minería tiene su importancia en el pasado, en el presente y la tendrá también en el futuro. En algunos momentos dulces y en unos prolongados tiempos demasiado demoledora y completamente amarga esta situación. Es importante ahora pasar a lo que se denominan este segmento denominado los asentamientos humanos y la minería, en este escrito del señor Fernando Erazo del Instituto Hondureño de Geología y Minas. Allí ustedes lo pueden encontrar en el internet en lo que son las lecturas relacionadas a los minerales, a las minas de Honduras. Hace algunos meses, dice el señor Erazo,
cuando publicó este documento, publiqué por este medio alguna información sobre los asentamientos humanos y su relación directa con la actividad minera. La publicación fue sobre el municipio donde yo actualmente resido, Santa Lucía, Francisco Morazán, el cual, al igual que Valle de Ángeles, San Juancito y varias comunidades, aparecen en escena con la llegada de las inversiones realizadas por la Rosario Mining Company, o también conocida como la New York and Honduras Rosario Mining Company, teniendo su mayor auge en esta zona allá por los años de 1920, cuando la mina de San Juancito empleaba a casi 3,000 mineros en la zona. Aparte de convertirse estas zonas en focos de empleo, surge un sinnúmero de actividades alrededor de esta industria. La movilización de personas en busca de los empleos y de los salarios bien pagados a los mineros genera nuevos asentamientos donde las actividades agrícolas y ganaderas empiezan a surgir donde antes no existían. Algunos datos destacados de los que se puede hablar bastante también son los siguientes, siempre por la influencia de la actividad minera en Honduras. En Honduras se crea la primera planta embotelladora de la Pepsi en Centroamérica. Óigase bien, San Juancito tiene luz eléctrica mucho antes que la capital Tegucigalpa y en toda Honduras. San Juancito tiene luz eléctrica mucho antes que la capital Tegucigalpa. La primera planta hidroeléctrica en la zona. El primer telégrafo instalado. Profundizar sobre datos históricos de las inversiones generadas por la Rosario Mining Company en el país y su influencia en la creación de una nueva estructura económica en el país es un tema que se dejó para otras publicaciones, otros análisis del señor Fernando Erazo, a quien le estamos respetando su producción y la estamos dando a conocer en esta emisión relacionado a las minerías y que vamos a estar llevándoles a ustedes luego que ya en estos últimos tiempos se ha desatado un conflicto demasiado grosero donde el saldo ha sido devastador, uno en la contaminación de las fuentes ambientales, especialmente el agua de los ríos, grandes ríos, en el caso de El Chamelecón, de Lulúa, aquí en la costa norte de Honduras, y luego pues las peleas, la guerra que se ha dado de los pobladores contra las compañías abusivas, contra los funcionarios, especialmente los alcaldes, la municipalidad, de los diputados y especialmente las dependencias del gobierno, la administración del Estado, donde el recuento pues de tragedias, de muertos, allí está en el anal presente y en la historia del país. No hay duda que van a recordar las minas de San Juancito de las que hablamos, pero también la de El Mochito, muy célebre. Tenemos la primera pausa en el noticiario Al Fin de la Noche de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Luego continuamos con este tema tan interesante para ustedes. Honduras, somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, Guanacio. Siento la vida crecer. Pinta de colores. Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias.
Honduras somos todos. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV. Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula, su noticiario Al Fin de la Noche. Hoy estamos abordando el tema de la minería en Honduras y lo hacemos con la historia, con lo que hay escrito de esta actividad bastante antigua en el país. Y es un documento que aparece en el internet del señor Fernando Erazo y está en el Instituto Hondureño de Geología y Minas. Un tema de interés social, de lineamiento histórico y que no es fácil regularmente escucharlo en los medios de comunicación, y en esta oportunidad pues lo estamos presentando aquí en Maya Televisión. Este es el cimiento de todo lo que vamos a estar abordando con la minería. Luego pues vamos a traer a los protagonistas, a los que están relacionados a esa actividad y que también se puede considerar una industria. Les hemos explicado ya de la Rosario Mining Company, de sus actividades en la mina de San Juancito, allá en el centro de Honduras, la importancia que tuvo Santa Lucía en aquel momento y otras zonas importantes del país, como el occidente, en lo que es Copán, Lempira, la parte de Comayagua, y que lo siguen teniendo, y por supuesto en Santa Bárbara, la zona de El Mochito, que hoy es el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara. Dice que regularmente el señor Fernando Erazo manifiesta que él ha compartido con muchos amigos los atardeceres espectaculares en las historias y por supuesto en los sitios mineros del país, ya sea en una montaña al calor del trabajo o con una taza de café, disfrutando de los temas
que nos interesan, y dice que lo han animado a escribir sobre cada aventura que ese trabajo le permite conocer. Lógicamente, de ahí parte una tarea de investigación que hay que realizar para poder establecer el contexto histórico sobre las imágenes que casi siempre está subiendo a las redes sociales. Y advierte aquí que está retrasado con eso, dice. Y a los amigos, dice, que me han permitido y que le han pedido que pronto, dice, se ponga al día con esas publicaciones. El interés esta vez se centrará, dice, en los vestigios de una antigua planta de tratamiento de una empresa minera llamada Agua Fría Mineral, ubicada en la comunidad que lleva el mismo nombre, cerca de la ciudad de Danlí, en el mismo municipio, entonces en El Paraíso, para llevar una concordancia con el escrito anterior y el tema que ha motivado estas publicaciones. El señor Erazo dice que hace una pequeña reseña sobre la situación que ocurrió en aquella época. La siguiente cita es del licenciado Julio José Sevilla y dice de esta manera: durante la reforma liberal en 1876, la minería tuvo un papel preponderante como medio para atraer al capital extranjero con el propósito de impulsar la economía hondureña. En Danlí, este proceso comienza a gestarse tardíamente, debido principalmente a la falta de capital para poder explotar los yacimientos mineros, y debido a ello la minería fue mayormente rudimentaria hasta entrar el siglo XX. La explotación minera en forma industrial bajo relaciones de producción capitalista comienza a efectuarse a partir de 1934 al adquirir el capital estadounidense la mina de Agua Fría, que se mantuvo en funcionamiento hasta el año de 1952 y se encontraba localizada en el entonces caserío del mismo nombre en el municipio de Danlí. Don Ronnie Alexander Martínez, diputado por el departamento del Paraíso, esta es una buena historia, este es un buen tema para que usted lo tenga allí en su agenda de la legislación que ejerce ahí en el Congreso Nacional. Y para los demás diputados y diputadas de los diferentes partidos políticos, también tener este momento que vivió el departamento del Paraíso, específicamente en la ciudad de Las Colinas, así se le llama, Danlí. El establecimiento del mineral en la comunidad de Agua Fría también estimuló la emigración y el crecimiento de familias en la zona. Los salarios de los mineros eran mejores que los del resto de los trabajadores, por lo que la mina se convirtió en un foco de atracción para la mano de obra que el mismo Estado se encargaba de generar para asegurar la disponibilidad de obreros a la empresa, por lo que surge en Danlí un verdadero proletariado moderno que para el año de 1940 se contabilizaba en aproximadamente 486 trabajadores mineros. Vean la importancia de esta actividad, que junto a la agrícola, pues prácticamente eran los dos renglones importantes del país para ese momento. En general, el crecimiento demográfico del mineral fue tan influyente que se comenzaron a crear servicios básicos para la demanda poblacional, como la construcción en 1937 de un rastro público que contaba con las condiciones higiénicas necesarias para el mantenimiento de la salud de aquel vecindario. El mineral también representó un centro económico importante que ofrecía una diversidad de trabajos para profesores, comerciantes, comedores para los empleados y un mercado para la venta de carne, lácteos y sus derivados. Los funcionarios y administradores residían en zonas exclusivas, en donde contaban con casas modernas y un club privado. Además, la zona comenzó a fomentarlos y a llevar los intercambios culturales, como la introducción de algunas costumbres anglosajonas, como la Navidad, y productos norteamericanos
como esa bebida conocida mundialmente como la Coca-Cola. Qué tan raro era para ese entonces que llegara una Coca-Cola a estos pueblos mineros. Es indudable que la influencia del mineral de agua fría contribuyó a mantener algunos servicios públicos vitales para el funcionamiento de la ciudad de Danlí. Por ejemplo, con los impuestos anuales recibidos del mineral, la municipalidad destinó los fondos para el mantenimiento del acueducto que suministraba el agua potable. Durante el año de 1936, el mineral también ofreció viajes aéreos para transportar repuestos eléctricos y combustible con el fin de mantener el alumbrado público de la ciudad, prestándose también a facilitar a un ingeniero electricista como consultor, cuando se requiriera y fuese conveniente para ambas partes. En general, el mineral de agua fría representó un enclave minero que aprovechó la coyuntura del momento para poder explotar las minas dentro de la jurisdicción de Danlí. La influencia de la compañía minera fue significativa y se manifestó en la transformación sociocultural al generar un moderno proletariado minero, promover la inmigración y favorecer los intercambios culturales, sin mencionar el hecho de fomentar el mercado ganadero interno y contribuir al mantenimiento de servicios públicos como el agua potable. Sin embargo, el costo que se pagó fue grande, pues también implicó la fuga de capitales hacia el exterior, la explotación de los obreros mineros y la contaminación del medio ambiente. Lo que les estábamos explicando al inicio. También esta riqueza trajo una pobreza tan profunda y una devastadora destrucción para la zona y para todo el país. La cita del licenciado Sevilla establece claramente la importancia de la actividad minera en el posicionamiento de Danlí como una ciudad importante en nuestro país, en Honduras. La actividad minera ha sido indudablemente el motor del desarrollo de la mayor parte de nuestros asentamientos humanos, por lo menos en Honduras. Hablar de estos temas es complicado cuando la ignorancia es mucha. Y sí que somos ignorantes de esta temática, y aparte de ello, saber que hay instituciones como el mismo Estado que tratan de mantener en la oscuridad y en el escondite estas temáticas, cuando en realidad debería de ser transparente y completamente abierta, expuesta a la población. Sí, la ignorancia es mucha. Sin lugar a dudas, existen ejemplos de malas prácticas a nivel mundial sobre la actividad minera, pero no hace falta ser científico para ver la capacidad de desarrollo que puede generar una minería bien hecha en nuestras comunidades. De ello también hay ejemplos en todo el mundo. Actualmente en nuestro país, la actividad minera que existe a nivel industrial es casi imperceptible, pero cada día más me asombro de la cantidad de actividades extractivas, informales e ilegales que existen en Honduras, en nuestro país, que podrían generar un verdadero beneficio a nuestro pueblo. Los que estamos en el rubro y los organismos internacionales que apoyan este sector no apoyan la minería por sí mismo, se apoya por su capacidad, por la capacidad de generar cambios sustanciales en la calidad de vida de las personas. Este es un documento que estamos presentando, original del señor Erazo, y que luego estamos llevando una cita a cargo del licenciado Julio José Sevilla con respecto a la minería aquí en el país, y específicamente casos como el de Santa Lucía y luego el caso de Danlí. La tercera parte de este documento y de esta temática de hoy es la minería en Honduras y el paso de la historia. Al final tenemos un documento muy importante sobre la actividad minera en Honduras. Es una producción que se las estaremos dando a ustedes, de las producciones que se hacen aquí en el país por parte de organizaciones, entre ellas la organización Cáritas de Honduras, que se ha preocupado. El obispo Luis Alfonso Santos, allá en Santa Rosa de Copán, cuando ocupó el cargo titular de obispo, hoy es emérito,
se preocupó sobre la investigación y sobre la protección al país y por supuesto a las familias, a las personas que trabajan en esta actividad. Minería Honduras y el peso de la historia. En estos últimos años he tenido la oportunidad de participar de espacios de socialización de proyectos mineros. Las preguntas más grandes de las comunidades y personas que están involucradas nada tienen que ver con minería. En Honduras y Latinoamérica se han cometido muchos errores en temas conceptuales científicos que la gran minería ha sido incapaz de transmitir. Confundimos mucho las explotaciones informales de recursos naturales con la actividad minera. Esto es por la historia de explotación de nuestros yacimientos en el pasado, en la etapa colonial y también la postcolonial. Aquí tenemos la muestra de lo que está haciendo o está planteando el escritor y el investigador. En publicaciones anteriores, dice el autor, he desarrollado temas más generales sobre asentamientos humanos y su relación con la minería. Algunos ejemplos que he publicado antes es el desarrollo de los asentamientos de Tegucigalpa, Danlí, Agua Fría Mineral, Santa Lucía, Valle de Ángeles y San Juancito. El motivo de la publicación es para comentarles un ejemplo más específico y quizás más técnico sobre el tipo o forma de minería al que nuestros pueblos y comunidades visualizan cuando se les habla del tema. Actualmente he levantado información de muchos lugares, sin embargo, como ya han visto, me place hablar mucho del lugar donde yo vivo, así que profundizaremos un poco más en cómo se realizó la actividad minera en el municipio de Santa Lucía, en Francisco Morazán. En 1578, un nativo del Cerro de Santa Lucía recolectó una muestra de plata a unas 2 leguas o 1 legua 3 millas al oriente del pueblo indígena de Tegucigalpa. Recordemos que en ese tiempo Tegucigalpa era un pueblo pequeño y muy poco desarrollado, así que unos cuantos vecinos de Comayagua, que en ese entonces tenía más importancia política que Tegucigalpa, viajaron al Cerro de Santa Lucía para confirmar y registrar las minas, pero como no dieron con la venta o con la veta, abandonaron el sitio y no volvieron a tratar más el asunto. No tenía aquella importancia tan profunda a manera de dar el alma o dar la vida o de entregarlo todo a cambio de encontrar el mineral. Hoy sí, eso se hace, por supuesto. En el proceso de investigación se pueden encontrar documentos interesantes de la cual se puede extraer la siguiente información. AGI Guatemala 39R9 número 42, relación y descripción que Alonso Contreras de Guevara, gobernador de la provincia de Honduras, envía a su majestad y a su Real Consejo de Indias del nuevo descubrimiento de minas que de un año a esta parte se han descubierto junto a 2 leguas del pueblo de Tegucigalpa, 12 leguas de Comayagua de la provincia de Honduras, Santiago de Guatemala, 30 de marzo de 1580. Los yacimientos de Tegucigalpa todavía deberían de esperar su oportunidad. Sin lugar a dudas, el asentamiento de Guazucarán fue la primera sede de la nueva Alcaldía Mayor de Minas de Honduras, pues cuando esta fue creada, Guazucarán era el principal asentamiento minero de la zona y las vetas de las minas de Santa Lucía en Tegucigalpa todavía permanecían sin identificar, por lo que el mineral citado carecía de población alguna. Tras el descubrimiento de las vetas de Santa Lucía, el alcalde mayor de Minas se trasladó en una fecha indeterminada a residir en el pueblo de Tegucigalpa para establecer ya la riqueza y para cerciorarse y mantenerse de la misma. Solo con el paso del tiempo, la nueva entidad política cambió su nombre de Alcaldía Mayor de Minas de Honduras por el de Alcaldía Mayor de Minas de Tegucigalpa. Y cómo va procediendo y cómo va progresando y también modificando la historia de la actual capital de Honduras. Esto tiene que enseñarse en las escuelas, esto tiene que enseñarse en los colegios,
para que los estudiantes conozcan la importancia de estas partes o de estos mosaicos del país. En esta época se le llamaba el mineral al lugar donde se extraía cualquier tipo de mineral preciado. Es por esta razón que en estos documentos, cuando encontramos referencias de comunidades, generalmente se menciona el nombre del lugar precedido por la palabra el mineral. Un ejemplo claro es la comunidad Agua Fría en Danlí, que muchos de sus pobladores todavía hoy la conocen como el mineral o Agua Fría mineral. Ya para octubre, en Tegucigalpa, en el año 1579, un incendio en las faldas del Cerro de Santa Lucía dejó al descubierto el manto rocoso, accidentalmente, y la ocasión fue propicia para realizar exploraciones en el lugar. A cargo de estos trabajos estuvieron Juan Moreno y Pedro de Torres, ambos de Comayagua. Las muestras de mineral dieron una ley de 4 marcos de plata por quintal. El elemento clave en el descubrimiento del mineral, más que la ley del mismo, se basó en su facilidad de explotación. Según las notas encontradas, el mineral era de fácil extracción, estaba como que dice a flor de tierra. Hay que remontarnos a la época, ya que la importancia de este punto radicó en el tipo de explotación arcaica del momento histórico al que nos referimos. Y aquí dice las exploraciones y aventuras en Honduras en 1857, y fue un escrito del señor William Well, donde se menciona que es Santa Lucía, poco más o menos 4.500 pies sobre el nivel del mar, donde vi un pequeño campo sembrado de patatas, del cual en marzo se suplen varias familias de Tegucigalpa. Más adelante continúa y cuenta lo siguiente: mi viejo amigo, el señor Ferrari, me había presionado a menudo a fin de que visitáramos su hacienda de caña, conocida con el nombre de El Sitio. En las faldas de las montañas azuladas que nos rodeaban entre nubes, podían verse varias parcelas cultivadas que mi compañero dijo eran trigales. Luego salimos a una garganta tapizada de verde, donde don José me señaló el primer molino de trigo que yo había visto en el país. Se hace trabajar activamente después de la cosecha. Lo impulsan las aguas del río Chiquito, que aquí desciende rápido para unirse al del río Grande de Tegucigalpa. Desde nuestro puesto tuvimos una espléndida vista de Santa Lucía, aldea pequeña pero graciosamente construida, emparramada con arboledas y adornada con una iglesia nítidamente blanca. Las milpas y trigales se destacaban en las faldas de esta serranía. Mineral de Santa Lucía. Este distrito minero, que fue el que examiné con más cuidado, ha sido descrito anteriormente. No menos de 200 minas, según supe, han sido trabajadas en este lugar en los últimos 3 siglos. En Tegucigalpa se le tiene como el depósito de plata más rico de Honduras. Solo 4 minas se elaboran actualmente. Bueno, para ese momento que se escribió el artículo, pero hoy hay más. Las más célebres en los anales del lugar son las minas del Gatal, San Martín, la mina Grande, la mina de los Niños, la mina del Cristo, la Cangreja y la mina Encantada. Las muestras de esas minas fueron ensayadas por el eminente doctor John Houston de San Francisco, California, y allá aparecen datos trascendentes como el Gatal con 40 onzas por 17 toneladas a un valor de $52.82. La Cangreja 41 onzas por 13 toneladas con un valor de $53.85, entre otros datos que van apareciendo acá. La Encantada con 35 onzas por 19 toneladas por un valor de $46.48. San Martín con 169 onzas por 11 toneladas a un valor de $218.58. Y la mina Grande de 26 onzas por 19 toneladas a un valor de $34.85. Estos elementos un poco más técnicos nos dan indicios de cómo eran estas explotaciones. En estas fechas nadie hablaba de impacto ambiental, medidas de mitigación,
tipos de explotación, actividades de explotación relacionadas con la vida útil de un proyecto, etcétera, etcétera. Y por eso es la herencia que tenemos hoy de los grandes estragos y de cómo Tegucigalpa, después del huracán Mitch en 1998, cuando ellos miraban los estragos en la costa norte, en La Lima, en El Progreso, en Puerto Cortés, en la misma ciudad de San Pedro Sula, en La Ceiba, hoy son ellos los que sufrieron esa gran tragedia que costó la vida, recuerdan ustedes, del alcalde, el doctor César Castellano, más conocido como El Gordito, y que pudo llegar a ser un alcalde más por encima, el presidente de Honduras, y que posiblemente se perdió una gran esperanza en aquel fatídico accidente del helicóptero. Así, pues ahora es la pelea de las organizaciones que son asesoradas por organismos internacionales que tienen la experiencia, y buena porque ellos están defendiendo, incluso están, como quien dice, demoliendo cementerios, trasladando comunidades, y que las mineras se asientan, hacen mucho daño ambiental, a la misma historia, a la misma antropología, a la misma sociedad, y que no dan los beneficios que tienen que dar. Y en realidad, pues hay que aplaudir, hay que acompañar esos casos y a esas personas que lo hacen. Maya Televisión, el noticiario al fin de la noche. Nos vamos a una pausa y luego regresamos con este tema tan interesante como lo es la minería. En las próximas emisiones vamos a tener a expertos invitados que vienen a hacer sus comparecencias sobre esta temática. Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti y para ti, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, buena nación. Siento la vida crecer. Pinta de colores. Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras somos todos. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina,
aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV. Maya Televisión, su noticiario Al Fin de la Noche, desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Vamos a presentarles un documento sobre la industria extractiva, que es una actividad económica cuya presencia tiende a crecer día a día en el país. Resulta clave promover discusiones constructivas alrededor de dicha industria, aceptada por un sector y rechazada por otro, como acción económica para el desarrollo del país y de la población. La Pastoral Social Cáritas en Honduras resalta con este documento las propuestas en el sentido ambiental, lo económico y lo socialmente sostenibles. Le damos el crédito y les invitamos para que atiendan esta producción tan importante sobre la minería en Honduras. Las noticias sobre grandes empresas transnacionales con intenciones de explotar los recursos mineros en varios países del mundo, incluyendo Honduras, son cada vez más frecuentes, pero no son nada novedosas. La minería ha estado presente en nuestro territorio desde la época colonial, en la que tuvo un gran impulso, ya que muchos podían echar a andar una mina, siempre y cuando entregasen la quinta parte de sus ganancias a la corona española. Fue además un incentivo para la conquista, exploración y colonización de nuevos territorios. Con el paso del tiempo, la minería tuvo épocas de auge y depresión. En Honduras, desde el siglo XIX, grandes empresas como la Rosario Mining Company se establecieron en el país. El presidente en aquel entonces, Marco Aurelio Soto, le concedió a la empresa una concesión de 20 años. Cabe mencionar que Marco Aurelio Soto era también un importante accionista de la empresa minera. Es evidente que la explotación minera no ha provocado los beneficios esperados para la población y el desarrollo nacional. Por el contrario, ha sido causa de depredación ambiental y de agudos conflictos entre las comunidades y las empresas que se dedican a esta actividad. Muchos de estos problemas tienen que ver con que el Estado hondureño no ha regulado de manera adecuada la actividad minera, lo que ha dado lugar a abusos de todo tipo por parte de quienes han explotado nuestras minas y canteras. En Honduras, la historia de la minería ha estado marcada por grandes ambiciones, pobrezas, riquezas y despojos. Por ello, es importante preguntarnos, ¿cuál es el verdadero alcance de la minería en nuestro país? ¿Qué implicaciones éticas conlleva la entrada de proyectos mineros a las comunidades? ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la sociedad civil y el Estado de cara a procurar un aprovechamiento sustentable de los recursos, el bienestar para las personas y el respeto por el medio ambiente? Una concesión minera es un derecho que el Estado otorga para la exploración o explotación de minerales.
Según el Instituto Hondureño de Geología y Minas, INGEOMIN, al mes de abril de 2014 se han otorgado 89 concesiones mineras metálicas, de las cuales 84 se encuentran en exploración, 3 en explotación y 2 en fase de cierre. Además, se han otorgado 216 concesiones de explotación minera no metálica. De estas, 15 son de óxido de hierro. Cabe mencionar que no existe un mapa oficial actualizado del potencial minero del país, ni estudios que permitan conocer las reservas de minerales y la viabilidad de explotación, tomando en cuenta impactos sociales y ambientales. Una de las debilidades institucionales que tiene el Estado de Honduras es que no conoce su potencial minero. Hay un desfase en la información del mapa mineralógico del país. Es importante también recalcar que la debilidad institucional no solo tiene que ver con la falta de información científica en cuanto a las reservas, sino también la capacidad del Estado para el seguimiento y el control de la actividad minera. Porque su debilidad institucional pasa desde la carencia de personal técnico especializado, falta de geólogos, falta de técnicos ambientales, tiene que ver también con la poca capacidad de sus laboratorios certificados en materia de control de algunos elementos importantes como el control de metales pesados. Entonces el Estado tiene que crear las instituciones, pero tiene que tener además la capacidad de tener profesionales de calidad que puedan hablar de igual a igual con profesionales de la empresa y que en ese sentido puedan regular a la empresa. Porque tú no puedes, por ejemplo, en tema de agua, si tú no tienes como Estado los equipos para ver calidad de agua y tienes que preguntarle a la empresa, ¿está contaminado o no? Porque no tengo el equipo para saber si está o no, no tiene ningún sentido. Históricamente, la explotación de los recursos naturales ha sido una actividad en la que la mayoría de la población no ha salido beneficiada. Sin embargo, la presencia de industrias extractivas en este nuevo siglo es una realidad que no podemos ignorar. No podemos permanecer indiferentes pensando que no está pasando nada, que no está ocurriendo nada, y sí está pasando, y sí nos están moviendo el piso. Sería una irresponsabilidad de las personas, de las instituciones y por supuesto de la Iglesia si se coloca al margen de una realidad que nos está desafiando. Una legislación debidamente socializada y consensuada, con reglas claras y que tome en cuenta los impactos ambientales y sociales de las industrias extractivas es apenas un primer paso de cara a enfrentar con responsabilidad el fenómeno de la minería en la actualidad. Creemos que se han obtenido algunos frutos importantes en la redacción de esta nueva ley de minería. Artículos concretos como el tema de la participación ciudadana o la necesidad de la consulta previa antes del otorgamiento de una concesión minera creemos que es un elemento innovador e importante en el país. Creemos que uno de los aspectos negativos de la ley es que las sanciones para el tema de contaminación o el tema del incumplimiento de los procesos tanto administrativos como legales que se le aplica a las empresas mineras es todavía débil. Las sanciones han quedado muy bajas y creemos que eso puede motivar a que las empresas mineras no cumplan con lo que está establecido en la ley, en los reglamentos y en las leyes conexas de materia ambiental. Si tú tienes a una sociedad civil empoderada, capacitada, que pueda realizar un monitoreo, una auditoría ambiental eficiente, vas a presionar al Estado para que haga también un buen trabajo, porque si no, la sociedad civil va a determinar que el Estado no está trabajando bien. No nos olvidemos que los gobiernos no son otra cosa que una extensión de la sociedad civil, a la cual la sociedad civil, le ha dado la potestad de manejar ciertas funciones por el bien público, por el bien general. Una de ellas es manejar temas presupuestales, control de los recursos que les pertenecen a toda la sociedad. Entonces, en la medida de que están involucradas, están relacionadas esas partes con ese tipo de vinculación, es que hay que entender por qué es necesario que la sociedad vigile qué pasa con sus recursos, vigile qué hacen las empresas que vienen a explotar esos recursos, vigile qué hacen los gobernantes que manejan las normas y los procedimientos respecto a la explotación de esos recursos. Lo recomendable es de que los estados tengan una diversidad de actividades en que desarrollar. Si solo apostamos por minería, ¿qué pasa cuando los precios minerales están bajos? O sea, obviamente vamos a tener ahí problemas económicos. Que la minería da divisas, que genera beneficios a los países, es cierto, genera beneficios económicos, pero estos beneficios económicos no pueden implicar cierta flexibilidad de los estados. O sea, no a cambio de plata voy a permitir de que tú destruyas mis bosques, destruyas mis ríos y que afectes a mis poblaciones, ¿no? Entonces ahí el papel que tiene el Estado es
muy fuerte. Es un tema de que ya la lógica que se habla, digamos, a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, es de un desarrollo sostenible, que tenga los 3 componentes. Yo voy a llevar a cabo actividades económicas sin que impacten en el ambiente y sin que afecten derechos de poblaciones locales. La Iglesia en ese sentido tiene algún tipo de criterios que me parece que son válidos y que es necesario mantenerlos en cuenta. El primer criterio es la defensa de la vida, es decir, ante todo, encima de cualquier inversión económica y cualquier decisión del Estado, tiene que respetarse la vida de las comunidades. Ese es el primer criterio ético que de alguna manera nosotros como Iglesia, en ese acompañamiento a las comunidades para salvaguardar la vida, para protegerla, para defenderla, tenemos que tener muy claro. Y la segunda es el bien común, es decir, cómo realmente esas inversiones en minería en un lugar determinado van a ser en beneficio de todos, o sea, no solamente del minero, sino en beneficio de la comunidad, en beneficio del municipio, en beneficio del Estado. Sin duda, en el contexto actual de las industrias extractivas, uno de los principales desafíos de los actores políticos y comunitarios es el establecimiento de reglas claras para mitigar sus impactos y hacer que los beneficios de una explotación sustentable de los recursos naturales se conviertan en una opción real para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Para ello, evidentemente es necesario la existencia de un Estado transparente y respetuoso de la ley y de una ciudadanía proactiva que contribuya en la construcción de alternativas sociales y productivas. Tanto gobernantes como gobernados y las empresas mismas deben entenderlo. Las riquezas no son de los gobiernos, las riquezas son de los estados y en estricto sentido es de la población, de la sociedad. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión con la temática sobre la minería en Honduras. Continuará el tema con nuestros invitados expertos a Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula. Hasta pronto. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.